Muy queridos hijos, sin que nadie se ponga molesto, he dicho con toda caridad, pues si las lecturas solo son dos, y hay dos lectores, ¿no? Uno era la lectura y otro era el salmo, pues se lo tienen que dividir. Pero si alguien se pone nervioso, los rayos, la lluvia, pues las lecturas, recuerden que le prestamos nuestra persona al Señor, tienen que oírse con claridad, bien pronunciado, con la pausa. Por eso precisamente en templos como este, que no tenemos instituido el lectorado y que dejamos a las personas de buena voluntad que quieran hacer la lectura, les dejamos abierto el misal bastante antes de la misa para que puedan venir y practicar. Ya San José de Calasanz, que nació en 1556, murió en 1648, fundador de la Orden de los Escolapios del Calasanz, mandaba a sus religiosos que antes de celebrar la misa y participar en la liturgia, practicaran y ensayaran bien. Y se tenían que hacer las lecturas, que lo practicaran en voz alta y alguien les corrigiera para cuando fuera la celebración no se moleste nadie. Los rayos pueden poner nervioso. El leer en la iglesia siempre pone nervioso. Yo recuerdo la primera lectura que me tocó hacer y era en privado en el seminario de Bogotá. Yo ya había defendido 3, 4 jurados como abogado, pero cuando me tocó leer me temblaban todas las piernas y me temblaba la uva. No hay que ponerse molesto, pero la dignidad de la celebración exige que sea una proclamación clara, pausada, sin correr, que se escuche lo que se va diciendo. El micrófono es bueno, pero hay que adecuarlo a la altura y al timbre de voz, sin que nadie se moleste. Y estando tan pocos y somos familia, que nadie se moleste. Cosme y Damián, al inicio de la iglesia, ya en el siglo IV, es decir, en el año 1300, me corrijo, en el año 300 su fama era extensísima por la multitud de milagros que ocurrían sobre su tumba. Martirizados en Alepo, Siria, donde hoy, por desgracia, sigue oyéndose barbaridades que se hacen, Alepo, y la guerra de Siria que parece que no se detiene y que más bien hay otros interesados en hacer la guerra mayor. El Papa nos pidió hace unos días, lo hicimos, ayuno y oración por la paz en Siria. Siria está íntimamente unida no solo a la Sagrada Escritura, a la tradición del pueblo de Israel, era parte del antiguo imperio asirio, donde tuvieron la primera deportación. Después habría que recordar que la conversión de San Pablo es precisamente a las puertas de Damasco, la capital de Siria. Y ya existía en Siria, antes de la conversión de Pablo, una comunidad muy bien formada, muy estable, muy firme, seguramente fundada por el propio San Pedro. Y la conversión de Pablo son unos 10 años después de que la iglesia comenzara su andadura independiente después de la venida del Espíritu Santo. Que recordar aquel personaje precioso que le dice el Señor que vaya a tal casa, que se encuentre con Saulo. Ananías, recuerdan, y Ananías le dice al Señor: Señor, he oído que éste nos persigue a muerte y que tiene autorización para llevarnos presos. ¿No te confundiste de personaje? Y el Señor le dijo: no, anda. Y Pablo es catequizado en Siria, en Damasco. Nuestro San Pablo, íntimamente unidos. ¿Cómo no pedir por la paz? ¿Y cómo no sufrir cuando alguna parte del planeta sigue habiendo guerra? Y déjenme decir, aunque sea grosero y alguien se moleste,
Nosotros tuvimos una guerra, más de 50.000 muertos en 50 años. En Siria ya van por los 100 y pico de mil, y todavía más, y no se ve el horizonte. Y las destrucciones inconcebibles de ciudades preciosas, antiquísimas, de gran cultura. Pidamos en el fondo por la paz de Siria y todos aquellos lugares donde amenaza la guerra y la violencia, sin olvidar el propio hogar, que no está en guerra pero puede estar en situaciones de violencia. Pues bien, hoy la primera lectura es de Ageo. Ageo es de los profetas ya de la restauración, y nos trae un pasaje incomodísimo para algunos, y está en contraste con la versión de Esdras, que es también profeta de la restauración. Esdras nos dice que el rey Ciro de Persia, el actual Irán, nada más que cuando era imperio era el actual Irán, Afganistán, el Irak y una serie de países más, ordenó la reconstrucción del templo de Jerusalén. No hay que extrañarse que en una versión distinta aparezca como que si son las personas que van saliendo del exilio en Babilonia los que son llamados a reconstruir. De hecho, digámoslo, pasando de hace 2.500 años, 3.000 años, a la actualidad y a León. De hecho, hay edificios, incluso colectivos, que deben ser construidos con fondos de la colectividad. Pero hay edificios, incluso templos, que además son monumentos nacionales. Este templo donde estamos, el más antiguo de la ciudad de León, porque cuando los piratas destrozaron todo, hubo necesidad de reconstruirlo todo. Y este, que se vino desde Sutiaba para acá, siendo el hospital, había mucho interés de que se construyera pronto. De hecho, en la visita pastoral del señor obispo de 1750, este templo no es nuevo y la actual catedral de León no se había comenzado a construir. Dice el señor obispo que están pidiendo una catedral más grande y más adecuada a la ciudad. No hay que extrañarse, este templo es monumento artístico nacional. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado de Nicaragua, no del gobierno, del Estado, a través del gobierno, el mantenerlo y el restaurarlo. Por cierto, digamos así, el lenguaje de la calle, que no ha tenido mucha suerte, porque ya en nuestra época española, el rey de España nunca quiso ayudar para el mantenimiento y sostenimiento de esta obra. Después, convertido en hospicio, alguno terminó antes de tiempo el hospicio e incluso se ha quedado con la mayor parte de la planta física y solo ha regresado a la diócesis estrictamente el templo. Pues bien, ¿qué se todo? Pues bien, en este momento el señor obispo solicitó al gobierno la restauración del templo y el gobierno ha actuado a través del secretario político departamental del Frente Sandinista, el señor Delgadillo, que habló conmigo, me pidió, yo le digo, yo lo que deseo para el templo, en primer lugar, es que sea estudiado por científicos, por técnicos, y que digan qué es lo que necesitan.
Porque para engañar a la gente y disfrazar, no. Con los fondos propios del templo hemos venido haciendo lo que se puede y hemos hecho. No es el momento para decirlo, pero hemos hecho. Pero hay otras cosas que necesitan ser evaluadas seriamente por científicos, ingenieros, arquitectos, restauradores, para poder determinar el monto que requiere y pasar a hacerlo. Padre, ¿qué está diciendo? Con todas las palabras. En la cartelera tuvieron la carta que un servidor envió por la gentileza del señor Delgadillo, que hizo el favor de llevarla a la Asamblea Nacional y le decía, para mientras, un fondo para lo urgente y que vengan los técnicos, ingenieros, arquitectos a evaluar. Como siempre hay quien habla y siempre hay quien molesta, lo que se ve a la entrada del templo no es que se caiga. Hemos levantado algunas cosas que estaban mal hechas. Del piso. De hecho, ya no se mete el agua y ya no tienen que entrar saltando al templo. Aún tenemos que bajar por lo menos unos 20-30 centímetros todo el atrio para que se pueda subir como Dios manda por la grada del parque infantil para acá, que ahorita ni se los recomiendo porque es matarse y hay que hacerlo. Y para los que hablan tanto, las partes peligrosas del templo es esta pared que tenemos al fondo. Se puede ver desde frío y todo eso, si ven ahí, que esta sufrió cuando los hermanos botaron el convento. El convento estaba de esta pared hacia donde esta pared sufrir, levantaron un edificio muy alto y se trajeron la pared. Y no hicieron una reparación como Dios manda. Tengo problemas con esa parte de ahí. Se nos había caído el faldón. Ahí hay una pieza de madera como de este ancho y este alto. Hicimos una reparación, pusimos unos berlines, una serie de cosas, pero hace falta lo definitivo. Y hay problemas en la pared del frente, pero no en lo que está descascarado. En ambas partes, hacia la mitad de la pared, hay unas líneas de una fractura, y refiero al dictamen de la arquitecta Patricia Toruño, no de los últimos temblores, sino de los anteriores, que parece que está fracturada toda la pared. Habrá que quitarle todo el repello y el pino, hacer unas llaves de arreglo y hacer otras cosas que en su tiempo no se hicieron, entre ellas algunas reparaciones no muy profesionales, pero no se cae el templo. Habrá que ver después, porque hay que ver cómo era el templo en su momento. Hay una fotografía de 1930 y tanto, una de las venidas a León de Tacho Somoza García, que lo recibieron a lo apoteósico, donde esta puerta no es rectangular, sino es como la puerta del frente. Habrá que reponer la puerta de aquí, la otra puerta. Habrá que hacer un estudio, y por qué no decirlo, seguramente, no tengo datos ciertos, este cielo raso se le debe a las hermanas de San Vicente del año 1850-1860, que le pusieron también esas columnitas falsas. Hay unas que están por acá. Y después el padre Mariano Dubón, en 1524 y 1525, hizo este altar y este otro altar. Pero con esos arreglos, esto que es falso, oculta las columnas originales del templo, que son una preciosidad, y seguramente son de las columnas de templo más antiguas que están
en la ciudad de León, son una preciosidad. Voy a decir nombres. Una vez que estuvo por aquí el arquitecto Nelson Brown, le dije: Nelson, ¿cómo hago? Me dice: tiene que verse. Ya sé que tiene que verse. La pregunta es ¿cómo? Estoy aparte de patrimonio, más de 100 años. Esto más de 100 años, ¿cómo hago sin afectar? Nelson está casado con Giselle Ortega, arquitecta también, máster en arquitectura, prima hermana mía. Le dije: Giselle, uno de los hijos, que arquitecto casado con otra arquitecta, le digo: ¿qué hago? No nos toca a los curas decidir lo que científicamente debe hacerse. En referencia a Ageo, pero sí decirlo con todas las palabras. ¿Cómo es posible, dice Ageo, que ustedes ya están pensando incluso darse lujos en sus casas y la casa del Señor sigue en ruina? Pero dicho con todas las palabras, y voy a aprovechar algunas referencias de intervenciones del Papa Francisco muy recientes, de los últimos 10 días. El Papa Francisco dice que el meterse en la vida de los demás es pecado. Siguiendo esa idea, el que se mete, que pertenece a otra parroquia, y se mete en la vida de una parroquia a criticarla, es doble pecado. Dice el Papa Francisco, los últimos 5 días, que aquel que incluso para hacer caridades a los pobres lo aprovecha para hacerse propaganda, es pecado. Aquellos que andan criticando los templos sin vivir la vida de ese templo cometen un pecado. Las parroquias pueden ser territoriales del lugar donde vivo, donde voy a misa, donde recibo los sacramentos. Podrían ser también personales. Aquí hay muy buenas personas, estoy pensando en don Enrique, que vive en Fundesi y desde allá siente esto como propio. Parroquia personal, aunque San Juan de Dios no es parroquia. Pero los que vienen una vez a la muerte de un obispo y solo para criticar, y que presumen de las ayudas que dan, y a veces no llegan ni a 5 pesos, chorrea al cielo. Chorrea al cielo. En todo caso, espero que en esta reforma al presupuesto que aprobaron esta semana haya entrado el presupuesto para San Juan de Dios. En todo caso, sabemos por las noticias que los desembolsos van a ser seguramente hasta el año que viene. En todo caso, reitero, siendo monumento artístico nacional, es responsabilidad del Estado de Nicaragua a través del gobierno, independientemente sea este o el que venga o el que esté dentro de 30 años. No todos los templos antiguos de León son monumentos nacionales. Las comparaciones son muy odiosas, pero de San Francisco, que es lo que tenemos más fresco, más cerca, solo los altares dorados, el cielo raso de la sacristía y alguna cosa más, es monumento nacional, no el edificio. Esta es la totalidad del edificio. Padre, ¿qué está diciendo? Quiero ser más incisivo. Tantas veces, hasta la saciedad e incluso hasta la impertinencia, nos vienen con que el Estado de Derecho y que no sé cuántas cosas. Por amor de Dios, el Estado de Derecho, la obediencia a las leyes, no solo se refiere a las elecciones y a los cargos vencidos, se refiere también a que las cosas se hagan como está estipulado en la ley. Y si este templo, San Juan de Dios, Diócesis de León, Nicaragua, Ciudad de León, es monumento artístico nacional, para fortalecer el Estado de Derecho hay que ir, como hemos hecho después de probar todas las cosas, al gobierno
que representa al Estado para que el Estado intervenga. Y en este momento digo, incluso por consejo y orientación del señor Delgadillo, secretario político departamental del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, hay una carta que se presentó, espero que lo hayan hecho, a la presidencia de la Asamblea Nacional. Cuestión de presupuesto. Quien quiere hablar mal, que no hable de un servidor, que hable entonces del partido, pero que se atenga a las consecuencias, porque no son tan calmos como un servidor. Y además van a hablar sin saber. En referencia a Geo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, vuélvanlo a leer. Vuélvanlo a leer. Que cada uno donde va ayude, pero que haya cuentas claras y la contabilidad se les dé a conocer. En este templo, estoy viendo ahí en aquella columnita, no tenemos más, está la contabilidad del mes de julio, agosto no he terminado la contabilidad. Y mes con mes se va poniendo. Y el que tenga duda, pero que venga a misa, que sea feligrés de este templo, no tengo inconveniente en enseñarle los soportes. Y si él no, los tengo. Hay una minuta por cada día de colecta de lo que han puesto. Pero si no, si quieren hablar mal, que no se muerdan la lengua, que se van a envenenar. Ajero. Digo más, vamos a tocar a Herodes en el Evangelio. Herodes. San Juan el Bautista, que era santo, con nombre propio en público, decía a gritos al rey que no le era lícito estar viviendo con su cuñada como que si fuera su esposa. No sea que aquí tengamos que decir con nombre propio los que andan molestando y se les terminó el negocio de robar dinero de San Juan de Dios. En el Evangelio de hoy, hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? En el Evangelio, y además ir de templo en templo para criticarlo, ¿quién los hizo críticos? Que vean su conciencia, a ver si está limpia, y que arreglen su propia casa. Padre, ¿qué está diciendo? La viga en el ojo que quiere sacar la paja del vecino. Todavía Jesucristo es bastante más incisivo que en otras partes del Evangelio. Hablo de nuestro Salvador, para ver si alguno se da cuenta que tiene que arrepentirse, que no es bueno. No es bueno, es malo pecado. Herodes se entera de los prodigios que hace Jesús. Y déjenme decir con todas las palabras que los milagros no es el pago que hace Dios a una persona que tiene fe. Los milagros son la señal para los que no creen. Padre, ¿qué dice? Eso es lo que nos dice el cuarto evangelio. En concreto, cuando Jesucristo realiza aquel primer milagro en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino, el evangelista dice: esta es la primera señal que hizo Jesús, y entonces sus discípulos creyeron en él. Los milagros son una señal para el que no cree, o para que tiene la fe más que pegada con cera de chicle, para afianzarse en la fe. Tomás, trae tu dedo, mételo en la llaga, y trae tu mano, métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Nosotros no necesitamos que se nos aparezca Jesús. Bienaventurado Tomás, aquellos que sin verme van a creer. En eso estamos nosotros. El milagro es para el que no cree. No es el pago que hace Dios para los que se portan bien. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Padre, y entonces, sí. Y tantos que esperan un milagro, como Herodes esperaba ver un show.
hecho por Jesucristo. De hecho, lo tuvo en su corte, enviado por Pilato, ¿recuerdan? Cuando Pilato se enteró que era de él, lo mandó para ser juzgado por Herodes, pero Herodes no le sacó a Jesucristo ni una sola letra. ¿Recuerdan? La iglesia no es para show, no es para espectáculo. La iglesia es para vivir la fe, para reconocer que uno solo es bueno, Dios, y que nosotros necesitamos la ayuda para transformarnos de pecadores en imagen perfecta de Jesucristo. Queridos hijos, creo que con estas reflexiones, en esta tarde de tormenta, tenemos suficiente. Padre, y entonces, entra en tu propia conciencia, estudia el catecismo, y antes de decir una palabra necia, ve si por lo menos lo que estás diciendo obedece a la verdad. Padre, y entonces asústense, por favor, asústense con lo que le voy a decir. Total, el que nos anda espiando para que nos castiguen es el diablo. ¿Recuerdan? Ya fue derrotado, vencido aquel que los acusaba día y noche. Y por eso el Padre nos dio un abogado, un defensor, para que encontrara una forma de perdonarnos, Jesucristo. Y nos mandó otro abogado defensor que nos va a llevar a la plenitud de la verdad, el Espíritu Santo. ¿Defensor de quién? De los engaños del diablo, de los que se hacen agentes del diablo. Y nos dio, ¿cómo no?, a la bellísima abogada nuestra mamá del cielo, abogada, defensora también, que nos socorre de todas nuestras necesidades y llena de gracia, llena de mercedes para con su pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.